Bueno, ¿qué clase sigue? ¿Cuántos han aprendido a orar? Diferente a como lo hacían. ¿Sí? Bueno, vamos a aprender un tema más. Este es el tema número 10. La semana pasada aprendimos la oración y la humildad, como es algo importante, ¿verdad? Dijimos que eso es dentro de cuando oramos, tenemos que orar con el ser entero. Hoy vamos a aprender, como parte de ese de orar con el ser entero, vamos a aprender el tema número 10, es la oración y la devoción. La oración y la devoción. Mateo 15, verso 8 y 9. Este es el texto ejemplo contrario a lo que es una devoción. Vamos a ver por qué es importante la devoción, ¿no? Mateo 15, verso 8 y 9. ¿Listos? ¿Lo tienen? Dice ahí, Jesús está hablando. Este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiero que noten muy bien este versículo, estos dos versículos, porque nos da una clave de lo contrario que es cuando tratamos de honrar a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios, orar a Dios, pero lo hacemos sin devoción. Aquí lo dice claramente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando nosotros buscamos a Dios, mis hermanos, antes de entrar a conocer lo que es la devoción, cuando nosotros oramos a Dios, es bien importante aprender sobre la devoción, porque muchas veces podemos adorar a Dios o podemos estar buscando a Dios y nos puede pasar exactamente lo mismo. A lo mejor estamos hablando mucho, pero el corazón está en otro lugar. El corazón puede estar en otro pendiente muy diferente y no en Dios. Vamos a aprender qué significa primero la palabra devoción para relacionar la oración con la devoción. ¿Qué significa la palabra devoción? Significa dedicación. ¿Qué quiere decir entonces? Significa dedicarnos a Dios y a las cosas de Dios. Eso es devoción, dedicarnos a Dios y a las cosas de Dios. La devoción es algo que debe nacer en el corazón. La devoción es algo que debe nacer del corazón, que salga de él, no una obligación ni algo que hacemos por mero cumplimiento, ¿verdad? Es decir, ay, tengo que orar miren, es bien común, ¿saben cómo es bien común que caemos en eso cuando oramos por los alimentos? Señor, te doy gracias por bendícelos, amén, aleluya. Y, la verdad es que caemos en un mero cumplimiento, en algo que lo tenemos que hacer así por hacerlo, pero no es de corazón. Y no podemos hacer de la oración de esa manera. Los cristianos debemos dedicarnos por completo a las cosas espirituales que agradan a Dios. Los cristianos debemos dedicarnos por completo a las cosas espirituales que agradan ¿a quién? A Dios. Dedicarnos por completo. Es bien importante, por ejemplo, quizás tú vas a tu trabajo y encuentras que nadie es cristiano en tu trabajo. A lo mejor te juzgan, te empiezan a criticar, ay sí, el santurrón, ¿verdad? Del trabajo, bueno, te agarran, te dicen hasta lo que no. Pero ahí precisamente en medio de eso, tú tienes que dedicarte por completo a las cosas espirituales que agradan a Dios. Es ahí en medio de aquella batalla donde te están juzgando, donde te están criticando, donde el plan del diablo es darte donde más te duela, para desalentarte, para desanimarte.
Pero ahí es donde tú tienes que estar buscando las cosas de Dios, orando por tus compañeros, bendiciendo a tus compañeros, clamando a Dios por aquellos que a lo mejor de alguna manera se burlan porque ignoran, porque desconocen, porque no saben lo que tú sabes. Y a lo mejor tú te pones en el papel de ellos y dices, bueno, yo un día así era. Yo me encontraba en la misma condición de estas personas, pero hoy conozco a Dios. Esta devoción o dedicación a Dios, debe estar basada en las Escrituras. Porque una devoción, mis hermanos, que no esté fundada en las Escrituras, nunca será aceptada por Dios. Una devoción que no esté basada en las Escrituras nunca será aceptada por Dios. Nada más por conocimiento te digo, ¿en qué cosas debemos tener devoción? ¿O debemos tener devoción por qué? Y te voy a dar 5, entre ellas está la oración, ¿no? Debemos tener devoción en primer lugar por el Señor. Dedicación por el Señor. Número 2, debemos tener devoción por la palabra. Que realmente, fíjate bien, que realmente el que tú tengas devoción, dedicación por el Señor y por la palabra, nada te esté moviendo a hacerlo sino tu corazón. Ninguna otra cosa más, ¿no? ¿Me explico? Eres tú de corazón que quieres del Señor, quieres de las cosas de Dios, buscas a Dios, buscas en su palabra. Una tercera cosa, debemos tener devoción por la voluntad de Dios. Una cuarta cosa, debemos tener devoción por el amor de Dios. Y una quinta cosa, debemos tener devoción por la oración. Por la oración. Bien, la devoción, mis hermanos, tiene que ver con nuestra adoración. La devoción tiene que ver con nuestra adoración. Tiene que ver con nuestra entrega cuando adoramos al Señor. Pero también la devoción es la disposición, que una persona le ofrece a Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, ve conmigo. Isaías 6, verso 1 al 8, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, en el año que murió el rey Usías, está hablando el profeta Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La Biblia no dice aquí cómo él llegó a ver esto. Pero sí tenemos que entender que nadie puede ver esto si no hay una búsqueda de Dios. Sí, ¿verdad? Podríamos decir que implícitamente Isaías era alguien que en su devoción buscaba a Dios. Es decir, era un hombre dedicado a la oración, era un hombre que siempre buscaba a Dios, era un hombre que no dejaba pasar o desaprovechar ninguna oportunidad. En la primera que tenía, siempre buscaba a Dios. Siempre clamaba a Dios. Y por esa razón Dios le dio la oportunidad de esta visión. Y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo a veces me pregunto, si a nosotros nos hubiera dado una visión como esta el Señor, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? O sea, es impresionante la visión que le dio Dios a Isaías. Está mostrándole Dios mismo sentado en su gloria. Y dice, por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, note lo que esto ocasionó en el corazón de Isaías. Esto es dedicación, esto es devoción, porque lo llevó a reconocer su condición. Dice, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto es algo simbólico, ¿verdad? Porque nosotros sabemos muy bien que lo único que limpia nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Pero esto es simbólico, es decir, está mostrándole Dios cómo a través de este carbón encendido. ¿Dónde estaba el carbón? En el altar. Ese altar que de alguna manera representa a Cristo. Entonces, está hablándole de que su culpa es limpiada por Dios. El único que puede limpiar nuestros pecados, ¿quién es? Dios. Pero la manera de limpiar nuestros pecados tiene que ser a través de la devoción, de la dedicación en la oración. Si tú no eres un hombre devoto, si tú no eres una mujer dedicada a buscar a Dios y cometes tus faltas o cometes tus pecados o hay esas áreas de tu vida que te están ganando, ¿cómo vas a ganar si no eres dedicado a la oración? ¿Cómo vamos a ganar una batalla de un ser querido si no somos dedicados a la oración? ¿Cómo vamos a ganar una batalla ante un problema de un padre hacia un hijo, que el hijo está perdido? ¿Cómo vamos a ganar esa batalla, si no somos dedicados a la oración? No tenemos devoción en la oración. Se ocupa. Y mira lo que pasó al final. Dice en el verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo les dije antes del texto, la devoción es la disposición que una persona le ofrece a Dios. Qué hermoso es, mis hermanos, cuando tú y yo tenemos devoción, somos dedicados, buscamos a Dios, porque ¿sabes qué va a pasar? Vas a disponer tu corazón a Dios. Vas a disponer tu vida en las manos de Dios. Vas a decirle como le dijo Isaías en este caso: heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí. A veces oramos y decimos: Señor, envía a tal lugar misioneros. Señor, envía a tal lugar misioneros. Señor, envía allá con los árabes, ¿verdad? Que es muy difícil allá predicar el evangelio. Envía cristianos allá, pero nunca decimos: envíame, Señor. Envíame a mí. La devoción nos lleva a disponernos: Señor, aquí estoy. Como le dijo Isaías: envíame aquí, heme aquí, envíame a mí. Envíame. Así nosotros, mis hermanos, de la misma manera debemos adorar a Dios y de la misma manera debemos contemplar a Dios en su santidad. El hermano decía, yo decía, si hubiéramos visto a Dios, ¿cómo hubiéramos estado nosotros? Él decía, con gozo. Yo creo que no, mis hermanos. Yo creo que el contemplar la gloria de Dios nos llevaría al suelo. No soportaríamos semejante santidad. Puede imaginarse, yo me puedo imaginar la santidad de Dios como algo tan resplandeciente que nosotros en nuestra propia corrupción no soportaríamos, caeríamos postrados al suelo. Sí, claro, adorándolo, definitivamente. Pero sobre todo reconociendo nuestra condición como unos pecadores, pero que solo Él nos puede perdonar, ¿verdad, hermanos? La devoción también, mis hermanos, es reverencia, es temor a Dios. Devoción también es reverencia y es temor a Dios. Es el estado del corazón que aparece ante Dios rendido en adoración. Es el estado del corazón que aparece ante Dios rendido en adoración. Imagínese, piense en estas escenas de ejemplos que le voy a leer, ¿no? Jesús fue a una región llamada de los Gadarenos. Y cuando llegó a esta región de los Gadarenos, encontró a un endemoniado gadareno. Nada más por él iba.
Un hombre que vivía en el panteón, en los sepulcros, un hombre que estaba desnudo. Puede imaginarse toda la apariencia que tenía este hombre, ¿verdad? Como loco para la gente ni siquiera recorría esos lugares por temor a él, pero Jesús fue por ese hombre, Jesús fue por él. Y dice aquí que al llegar Jesús, con este hombre lo liberó de su situación de posesión y fue otro. La misma Biblia dice que cambió de parecer este hombre, ¿verdad? Su apariencia cambió, seguro lo vistieron, lo bañaron, lo rasuraron, lo arreglaron. Era otro hombre, completamente otro hombre. Y me impresiona cómo en Marcos 5, verso 18 al 20, miren lo que pasó de este hombre por su encuentro con Jesús, su relación con Jesús, cómo esto trajo una devoción a él. Al entrar él en la barca, Jesús, y el que había estado endemoniado, ¿qué le decía? ¿Qué dice? Le rogaba que le dejase estar con él. Señor, déjame ir contigo a donde vayas, yo quiero seguirte, yo quiero estar a donde tú te muevas, yo quiero ir. Pero Jesús le dijo, le respondió, vete a tu casa. Fíjense qué bonito le dijo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y luego dice en el verso 20, y se fue y comenzó a publicar. ¿En dónde predicó? En Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos. Qué hermoso es la devoción, mis hermanos, qué hermosa es la dedicación cuando buscamos a Dios, porque llega el momento en que nos damos cuenta de lo que Él ha hecho a nosotros, pero también nos damos cuenta cómo Jesús nos manda hacia donde debemos de ir. Algunos andan predicando y andan evangelizando en las plazas, en las calles, en el centro, en tantos lugares, pero Jesús te dice, vete a tu casa. Ahí es donde debes de comenzar. ¿Dónde? En tu casa. Que tu devoción y tu dedicación en la oración se note primeramente en tu casa. Primero con los tuyos. Que se note que tú eres alguien que te estás dedicando a Dios y a las cosas de Dios. Que lo vean los tuyos. Que lo puedan notar. Otro ejemplo. Ando tan inspirado que ya se me está yendo la voz. Lucas 17:15. Les leo el contexto. Aquí había 10 leprosos que vinieron a Jesús, le pidieron a Jesús que si los sanaba. Y Jesús los envió al sacerdote. Ellos creyeron las palabras de Jesús. Dice que cuando iban rumbo a los sacerdotes, ellos fueron sanados de su lepra. Pero nada más uno vino a Jesús, uno solo, los otros 9 se fueron. Y aquí es donde dice el verso 15, entonces uno de ellos, el único que vino con Jesús, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Y cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Mire lo que hizo. ¿Qué hizo este hombre? Se postró. Eso es dedicarse. Eso es devoción, dándole gracias. Y este samaritano dice, era samaritano. Entonces Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. De manera, mis hermanos, que cuando oramos a Dios le hacemos con reverencia, con temor, rindiendo nuestras vidas a Él como estos 2 ejemplos. Eso es devoción, eso es dedicación. Déjeme contarle, yo recuerdo la primera vez que me convertí, nunca se me va a olvidar. Yo no sé tú si ya se te olvidó tu primera vez con el Señor. A mí nunca se me va a olvidar porque fue algo muy especial. Cada uno Dios usa diferentes cosas. En mi caso muy particular fue algo muy especial. Yo era un joven que yo tenía 18 años, había probado muchas cosas, pero estaba vacío, estaba insatisfecho.
Entonces, yo recuerdo, llegaba a una esquina, había una novia que tenía ahí en la colonia del Fresno, ¿verdad? Yo ahí viví 20 y tantos años. Entonces, yo llegaba a la esquina, pero llegaba tomado, esperando que saliera la novia, ¿no? Pero un sábado, en lugar de la novia, me cayó un joven y me empezó a hablar de Cristo. Y yo dije, ¿sabes qué? Vete, no me andes hablando de esas cosas. Y lo aventé. Pero vino el siguiente sábado igual, ahí estaba en esa esquina. ¿Y quién cree que vino primero antes que la novia? El joven otra vez, y a hablarme de Cristo. Mira, es que Cristo, necesitas conocerlo, Él puede cambiar tu vida. Y otra vez, ahora sí le di un aventón y uno así, paz. Pero la tercera vez, dije, pues ¿qué trae no? Entonces la tercera vez dije, está bien, pues te voy a acompañar ahí a donde vas tú. Entonces me llevó a la oración, pero fuimos y yo salí riéndome porque no hubo oración. Yo dije, no se le hizo, ya. Entonces, el siguiente domingo, ándale, y que está bien, pues el siguiente domingo fuimos y tampoco hubo oración. Pues yo estaba feliz. Pero ese día me dijo él y una joven, ¿sabes qué? No, vente, vamos a mi casa. Entonces fuimos a su casa, él vivía en el segundo piso, eran como 2 departamentos, entonces él vivía en el segundo piso y en la parte de arriba su mamá tenía un gallinero en la azotea. Entonces subieron una silla y siéntate aquí, vamos a orar por ti. 2 jóvenes atrevidos. Entonces yo me senté y entonces me dicen, cierra tus ojos. Yo dije, nada, que voy a cerrar mis ojos. Algo me quieren hacer, ¿verdad? Ustedes oren, le dije, y entonces ellos comenzaron a orar, pero yo sentí dentro de mí una voz que me decía, nada pierdes con cerrar tus ojos, no pasa nada. Entonces yo cerré mis ojos, pero hagan de cuenta como que me pusieron con la loca porque quería abrirlos y no podía abrirlos. Entonces estaba con los ojos cerrados, de repente, mientras ellos oraban, yo tuve una visión. Y empecé a ver así a lo lejos un sol pequeño que empezó a crecer, hasta que llegó a un tamaño. Y luego de repente del sol, una paloma que voló. Venía la paloma directo hacia... Cuando llegó a mí, hermanos, me volví loco en la azotea. Algo hizo Dios en mi vida que yo pude experimentar a Dios en una manera tan real por su Espíritu Santo, que nada de todo lo que había conocido, nada de todo lo que había probado me había llenado tanto como esa experiencia en mi vida. Yo me fui a mi casa porque fue lo primero que hice, fue a mi casa, llegué con mi mamá, acabo de conocer a Dios y mira, y qué es esto, y empecé a platicar, y luego se me queda viendo y me dice, ¿de cuál te fumaste ahora? Me conocían, ¿no? No, pero es que de veras, mira, y no me creían. Fui con mi papá, con mis hermanos, nadie me creía. Pero ¿saben qué? A partir de ese momento, yo tuve una semana llorando por las noches, agradecido con Dios por haberme dado esta oportunidad de conocerlo, porque estaba engañado, estaba perdido, estaba vacío, sin esperanza. Pero llegó un momento en que yo le dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Mi vida cambió. Yo dejé, gracias a Dios en ese momento, yo dejé muchas cosas que yo hacía. Y el Señor me enfocó hacia las cosas de Él. Jamás me había pasado eso. Jamás tenía un interés por la Biblia. Jamás tenía un interés por buscar a Dios. Jamás tenía el deseo de dedicarme a Dios. Pero a partir de ahí, esto sucedió en mi vida. Y desde entonces, créamelo, mi hermano, yo no he apartado mi corazón de dedicarme a las cosas de Dios. Ha habido luchas, ha habido momentos difíciles, no digo que no, pero aquí estamos. Después de 37 años, 36 años de esto que le estoy hablando, aquí estamos. Todavía buscando a Dios con más devoción, con más dedicación, que es importante. La devoción pertenece a la vida interior. La devoción pertenece a la cámara de la oración cuando tú vas a buscar a Dios.
Ahí pertenece la devoción, pero la devoción aparece en el servicio público. ¿Por qué en el servicio público? Porque es ahí donde entra la disposición de tu corazón, de lo que Dios hace contigo, de lo que estás dispuesto que Dios haga contigo. Mire, déjeme mostrarle un hombre de devoción. Hechos 10, verso 1 y 2. Él no conocía a Cristo como el Salvador, conocía de Dios. Hechos 10, 1 y 2. Pero era un hombre de devoción. ¿Lo tienen? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo oraba? Siempre. Y fíjese, y todavía ni siquiera estaba convertido a Cristo, y vea qué clase de hombre. Ya quisiéramos muchos de nosotros que hoy conocemos a Cristo ser como este hombre. Piadoso, temeroso de Dios, generoso con la gente, pero sobre todo dedicado a la oración. Dedicado a buscar a Dios. La oración, muchos a veces pensamos que la oración es solamente para usarla por las necesidades. No. La oración no solamente es para eso, la oración es para tener una comunión y una relación con Dios. Si tú quieres conocer más a Dios, tú tienes que ser una persona dedicada a la oración. Si tú quieres conocer más de Dios, tienes que ser una persona que cada día más busca a Dios. La devoción siempre te va a llevar a aumentar tu oración, no a disminuirla. La devoción te va a ayudar a enfocarte al objetivo que estás buscando. Un problema, mis hermanos, muy común es que en la iglesia encontramos mucha actividad, muchísima actividad, y la actividad es buena con equilibrio, pero generalmente la demasiada actividad nos lleva a un descuido de la oración. El estar tan demasiado ocupado en el trabajo, tanto que no hay tiempo para tener comunión con nuestro Dios. Déjame decirte, Dios está buscando hombres y mujeres con características muy definidas. Dios está buscando hombres y mujeres que en medio de familias que viven en continuo pecado delante de Dios, hombres y mujeres que verdaderamente se comprometan con Dios, se comprometan con la justicia de Dios, se comprometan con la verdad de Dios. Hombres y mujeres dispuestos a guardar sus vidas para ser usadas por Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ser un ejemplo a los demás. Te pregunto, ¿cuántos quieren ser ejemplo a los demás? Cuando yo me convertí, yo era el único en mi casa. No oraba mi padre, no oraba mi madre, no oraban mis hermanos. Era cumplimiento, era ir al templo para cumplir, pero ninguno oraba. Mi madre, en lugar de orar, pues era siempre encontrarla rezando su rosario, siempre, ¿no? Repitiendo oraciones, pero ninguno conocía de Dios, ninguno sabía esta dedicación, esta devoción en la oración, nadie lo sabía. Pero si nosotros somos ejemplo para otros, podemos inspirar a otros a tener esta devoción, a tener esta dedicación para Dios. Y claro, no todos al principio quieren, siempre es... Yo recuerdo la primera, fue una hermana, fíjense, la primera, una hermanita que por cierto, pobrecita, aquí está enferma ella ahorita, pero fue la primera que yo le pude compartir. Yo recuerdo, ella tenía un pavor porque mi padre, siempre que llegaba alcohólico, golpeaba a mi mamá y ella estaba como frustrada, ¿no?, de ese asunto. Entonces, cada vez que mi papá tomaba, ella se ponía mal. Entonces, una noche yo ya conociendo al Señor y orando por mi familia, casi nos pasamos toda la noche en vela. Yo le estuve hablando de Cristo y mira, Cristo puede quitar eso de tu corazón. Esa madrugada ella dobló sus rodillas y entregó su vida al Señor. Miren lo que hace la devoción, lo que hace la oración. Cuando nosotros estamos dedicados, ¿cómo podemos ver? Imagínense qué gozo yo tenía ver a una hermana, mi hermana mayor, convertirse al Señor Jesús. Era un gozo. Cuando conocí a mi esposa, ninguna era cristiana, eran católicos todos.
yo conocí al Señor y yo empecé a compartirle a mi esposa, a mi suegra. Y vuelve lo mismo, era orar por ellos. Sus tíos, me acuerdo, hasta nos mandaban sacerdotes para convencerlas que dejaran eso que estaban queriendo y bueno, era una lucha en la oración. Pero llegó el momento en que ellas, personalmente, mi esposa y algunas de mis cuñadas tomaron la decisión y entregaron su vida a Cristo. Y Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a ser un ejemplo que puedan marcar la diferencia entre Dios y el mundo. ¿Y cómo vamos a marcar una diferencia entre Dios y el mundo si no somos dedicados a Dios, si no somos dedicados a orar, si no somos dedicados a las cosas espirituales de Dios? Si estamos en medio del trabajo y nos ganan los mismos compañeros nos ganan con sus formas de actuar o sus formas de hacer las cosas y nos envolvemos con ellos cuando pudiéramos decir no, cuando pudiéramos poner un stop, cuando pudiéramos nosotros mostrar realmente nuestra dedicación y nuestra devoción a Dios. Y no estoy hablando de ser religiosos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de realmente una devoción a Dios, una dedicación a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que sean intercesores, que se pongan en la brecha, que estén dispuestos a renunciar a sus gustos, a sus placeres, para orar por las necesidades de los otros. Vas a encontrar oposición ciertamente. Jeremías, mis hermanos, fue un hombre muy importante, este profeta en su tiempo. Cuando Dios lo llamó, Dios lo usó y se dispuso Jeremías para mostrar esa diferencia entre Dios con su mundo de aquel entonces, con su pueblo. Y fíjese, este profeta contribuyó tanto a mejorar la situación espiritual de su pueblo que andaba mal, Judá. Pero fue un hombre que se dedicó a Dios, fue un hombre que tuvo devoción por buscar a Dios, por orar a Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves en esta noche, que tú vayas entendido de tu dedicación y tu devoción, lo que puede lograr en Dios. Déjenme mostrarle cómo él tuvo oposición. Jeremías 20, verso 1. Vaya conmigo ahí, Jeremías 20, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Es decir, Jeremías pasó tiempo con Dios, en una comunión con Dios, y Dios le dio palabras proféticas para hablarle al pueblo de Judá y decirle, Judá, por tu pecado caerás en cautiverio de Babilonia. Y estas palabras fueron las que oyó este sacerdote Pasur. Y no estuvo de acuerdo con estas palabras que dijo Jeremías. Pues, ¿quién va a estar de acuerdo que te den palabras negativas? No. Pero eran palabras de Dios. Mucha gente no va a estar de acuerdo con tu forma de vivir. Es decir, que por tu devoción, por tu dedicación, por buscarlo a Dios en la oración, tú vas a decidir cada día vivir una vida más santa, más pura, más limpia. Y no te vas a querer comprometer con los demás por lo que hacen los demás, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la casa, donde sea. Y muchos no van a estar de acuerdo con tu forma de vivir, y que les prediques a Cristo menos van a estar de acuerdo, porque les vas a hablar la verdad, y que les confrontes con sus pecados, pues todavía peor, como lo estaba haciendo Jeremías con Judá. Se van a molestar así como se molestaron con Jeremías. Dice en el verso 2, mira lo que hizo Pasur por no gustarle lo que profetizó Jeremías. ¿Qué hizo? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Este hombre Pasur esperaba que Jeremías cambiara de opinión,
Mucha gente va a atacarte, mucha gente va a tratar de desanimarte en tu devoción y tu dedicación a Dios, y te van a decir: no seas fanático, hombre, no seas exagerado, te estás exagerando mucho. Yo recuerdo cuando yo comenzaba, al principio, con quien más problemas tuve fue con mi padre. Y hubo varias veces que mi padre me llegó a aventar como provocándome a enojarme para pelear. Solo una vez me enojé y no peleé, una vez me aventé el plato de la comida y me enojé, pero el Señor me hizo reaccionar a tiempo y pedir perdón y no volver a hacer este tipo de acciones. Pero había una lucha ahí tremenda, ¿verdad? Mi papá estaba tan molesto que según él, lo que yo había abrazado era malo. Y la verdad hubo muchos momentos difíciles, y ahora, por ejemplo, alguna vez ahora platico con mi papá, que de alguna manera él ya es un hombre distinto, recibe de las cosas de Dios, y yo un día hablándole le dije: oye, ¿te acuerdas de aquella ocasión cuando me aventaste? ¿Cuándo? Ya no se acuerda, ¿no? Pero a veces recordamos y decimos: híjole, gracias a Dios que nos sacó de eso, ¿no? Así Jeremías, por su dedicación, mire todo lo que le pasó. Sin embargo, dice, le dijo entonces Jeremías a este sacerdote: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. ¿Qué significa Pasur? Liberación. Eso significaba el nombre de este sacerdote, liberación. Dice: ya no se va a llamar Pasur tu nombre, sino Magor Misabib. ¿Y saben qué significa? Significa aterrorizado por todas partes. Qué terrible, ¿no? Entonces dice: porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irán cautivos, entrarán en Babilonia, y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Miren, tener devoción con Dios, estar dedicado con Dios en la oración, es recibir palabra de Dios como la recibió Jeremías. No crea que Dios nos va a dar palmadas de una vida que no está bien. No crea que Dios nos va a decir: mijo, estás muy bien, mijo. Este hombre que era sacerdote y que también era príncipe, el que llevaba orden del templo, no estaba haciendo bien las cosas. Pudiera ser que en tu casa alguien no esté haciendo bien las cosas. No cierres los ojos ni ignores. Dobla tus rodillas. Sé dedicado en oración a Dios sobre ese asunto, y sea una influencia para ese asunto en tu casa, como lo hizo Dios con Jeremías. Dios usó a Jeremías. Dios está buscando hombres y mujeres capaces de desafiarse a sí mismos. Fíjense bien, nada más les voy a dar algunos puntos. Dios está buscando hombres y mujeres que sean guerreros espirituales puestos en la brecha. Que sean guerreros espirituales puestos en la brecha. Esto es dedicación. Los guerreros espirituales son aquellos que luchan, que pelean, que enfrentan la contienda. Son aquellos que no se esconden, que no tratan de zafarse de la batalla, que no se acobardan, que no huyen del campo de guerra. Son aquellos que no se derrotan antes de pelear. Son aquellos que las circunstancias y los sufrimientos no los detiene para cumplir los propósitos de Dios.
Así debemos de ser, hermanos, en la dedicación, unos guerreros espirituales. No desistas tu batalla, no desistas tu lucha. Dios te ha dado la victoria, Dios te ha dado el triunfo, pero tú lo tienes que hacer parte de tu vida. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de la oración y la devoción, a través de orar y ser dedicado a Dios. No se les olvide, pelean la buena batalla de la fe. Son vencedores y no se dejan vencer. No descansan hasta ver a sus enemigos destruidos. Déjeme decirle, en esto también se ocupa devoción. Porque, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son sus enemigos? Dígame uno, mencióneme uno. ¿Cuáles son sus enemigos? Nuestro enemigo es la carne. ¿Sí o no? Bueno, si usted es una mujer o un hombre guerrero espiritual que lucha hasta ganar su batalla, esto quiere decir que usted no va a desistir hasta que su enemigo, la carne, esté sometido a usted. Muchos ceden a su carne, ¿y saben por qué ceden a su carne? Porque no se dedican a orar. El mismo Jesús dijo, orad, velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Cómo vamos a librarnos si no estamos dedicados en orar y destruir a este enemigo que es nuestra carne? Otro enemigo que tenemos es el pecado que hay en cada uno de nosotros. Basta un simple descuido, mis hermanos, para cometer una gran catástrofe. Por eso tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que ser dedicados a Dios. ¿Para qué? Para destruir a nuestros enemigos. Otro enemigo es el mundo y sus placeres. ¿Cómo vas a vencer a este enemigo? ¿Cómo lo vas a vencer? Los atractivos del mundo. A veces el corazón tiende hacia las cosas del mundo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que mis hermanos, yo les pregunto, ¿cuántas mujeres y hombres guerreros espirituales hay aquí en esta noche? No te des por vencido, pelea tu batalla hasta que obtengas tu victoria. Pero no se te olvide la oración y la devoción. Tu oración y tu dedicación a Dios. Si tú lo haces, tú vas a poder ver muchas conquistas en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga.